Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, mujeres en la Biblia hay muchas, ¿cierto? Y reconocemos muchas personajes, pero hoy, en esta mañana, he traído a colación un don muy especial, que es el don de la profecía. Adelantando un poco, nosotros sabemos, por lo que dice Apocalipsis 19:10, que la iglesia del tiempo del fin va a tener ¿qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Sí o no? Y el texto que leía nuestra hermana Margarita dice algo bien especial en Hechos 2:17, que dice que va a derramar ¿qué cosa sobre nosotros? Santo. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mira qué importante. Nosotros, como iglesia, creemos en esto, pero si hacemos una pequeña introducción de lo que es el don de profecía, no solamente se limita a predecir acontecimientos en el mañana y que estos se cumplan. Nosotros vemos profetas que también fueron grandes consejeros. También vemos profetas que en su ejemplo de vida también hicieron una gran lección. No todos los profetas vemos muy bien, es el que quería. No todos los profetas, hermanita, saco premio doble. Se les conocen sus profecías, pero el hecho de ser nombrado profeta, yo pregunto ahora a todos, ¿quién le gustaría ser profeta? ¿Sí o no? Pero si bien es cierto, a ver, ahora sí, nosotros vamos a reconocer algunas mujeres en la Biblia que ejercieron este don. Y el primero, María o Miriam, depende como ustedes lo ven, que hermana de Moisés, destaca aquí una cosa en un hecho, después de justamente haber cruzado el Mar Rojo. ¿Y qué don tenía ella? ¿El canto? Profecía. El canto que hizo fue una profecía. Y las mujeres son tan especiales y distintas a nosotros. Imagínense arrancando de un ejército, huyendo. El hombre, ¿qué dice? Ves con la mejor carreta, ves con abrigo y toda la cosa. ¿Y sabes lo que ella tenía? Un pandero. Mira que son distintas, ¿no? ¿Y qué hizo con el pandero? Alabar a Dios. Fíjense que ella tiene otra visión. ¿Y era importante alabar a Dios? Y ¿saben qué? La historia dice que todas las mujeres la siguieron. Y ella se caracteriza por dos cosas. Uno, por ser una líder espiritual. Y dijo, vamos chiquillas, vamos todas a alabarla al Señor. ¿Saben que sus panderos los tenían escondidos porque quizás los esposos la iban a retar? No, son distintas. Y también se caracteriza que fue un pilar en la familia. Porque si fue considerada profeta es porque hizo cosas importantes en el pueblo, no solamente por ser hermana de Moisés, sino también porque también lo protegió cuando chico. ¿Sí o no? Fue capaz de reencontrarlo con su mamá después de haberlo abandonado en el Nilo, en una cesta. Las misiones de esta mujer fue importante porque sin su intercesión Moisés quizá no hubiese sobrevivido. ¿Quién otra mujer tenemos acá? Débora. En los días de los jueces, Débora, aparte de ser profetisa, era un juez
un juez de Israel. Eso significa que impartía justicia. Tenía que decidir entre lo bueno y lo malo. Y para hacerla principal, y para que aquí había un general de ejército, Barak, acudiera a ella es porque era importante. No solamente era importante esta mujer, sino también profetizaba. Y este don de ser una líder espiritual en medio de hombres, en un pueblo machista, en esos tiempos, realmente de destacar. Y nosotros vemos a ella que fue a una guerra y con Barak. Y Barak tenía miedo y dijo, si no vais conmigo yo no voy. Se apoyó en ella. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes qué? La gloria de esta victoria que Dios tiene para el pueblo de Israel ya no va a caer en un hombre, va a caer en una mujer, que fue en ella. Una mujer guerrera. ¿Conocen mujeres guerreras? Sí, sí lo hay. Débora, no solamente qué dice ella, a ver, ¿qué me dice? ¿Ah? Para ejercer juicio, ¿qué se necesita? Y en todas las cosas de la vida, ¿o no? Y también fue una estratega militar. Sabía cómo hacer los recursos, fue orientación. No sabemos, la Biblia no lo registra, pero fue la general del ejército, entonces era que tenía que decir, tú vas para allá, ustedes van para acá, vamos a atacar con esto. Fue una estratega. Y caramba que en la iglesia necesitamos estratega. ¿Sí o no? ¿Qué otra mujer tenemos importante? Hulda. Tiempo de Josías. ¿Y ahí qué tiene en la mano? Un rollo. Se había perdido el rollo del libro donde está todos los Levíticos. Y Josías la mandó a buscar para decir si estas palabras eran verdad. Y fíjese que ella con la inspiración de Dios dijo, esto es divino, esto es de Dios. Y las penas que hay sobre el pueblo de Israel por su pecado, las penas que van a haber son reales. Pero a ti, Josías, que te humillaste, tú que me viniste a buscar, no van a ser en tu gobierno, tú vas a descansar en paz. Y prometió una liberación. Entonces fue una gente, Hulda, que encontramos dos cosas importantes aquí. ¿Quién me las puede leer? A ver si... Muy bien. No solamente identificó qué cosas son de Dios, sino fue parte y la instigadora de un revivimiento espiritual de todo el pueblo de Israel. Se habían olvidado de incluso de cómo celebrar la Pascua y tuvieron que investigar. Había tanto llegando a la decadencia, hacer lo correcto requiere valentía y decírselo a un rey no es fácil. Pero sí nosotros podemos ver que ella fue un agente de un revivimiento espiritual en el pueblo de Dios. Aquí tenemos a quién. ¿Quién me puede leer acá? Mire, hay un caso que lo dejé aquí. Isaías tenía una esposa. Y esa esposa era profeta también. Y resulta que en una de sus profecías tuvo un hijo que le puso un nombre muy especial, que ahí está, no me lo pude aprender, Mahal, no sé cuánto. Pero lo importante es que en su nombre había, si bien había un juicio,
también había una promesa de salvación. Y acá encontramos que estaba unida en la misión. Aquí vemos una maternidad profética. Fue capaz de usar a su hijo para demostrar cuál es la verdadera enseñanza del Señor. Crió un hijo en los principios divinos y apoyó a su marido en una misión profética. Por eso la quería destacar. Dicen que detrás de un hombre bueno hay una mujer, ¿o no? Aquí está, en la Biblia. No sabemos su nombre, pero si la reconocieron por profeta, es porque fue parte y fue apoyo de este gran profeta Isaías, de toda su misión, al punto de que su hijo lo usó para también entregar el mensaje de Dios. Y yo valoro a aquellas mujeres que ponen nombre a su hijo de nombre bíblico, porque es parte de entregar el Evangelio. Ya vamos al Nuevo Testamento. Ana. Yo creo que aquí todas las conocen, ¿cierto? Ana estaba en el templo y todos sabemos que era profeta. Pero acá está el texto bíblico que dice, ¿cuántos años estaba sirviendo en el templo? 84. Ella había estado 7 años casada. Y en el mejor de los casos, en promedio decían que los israelitas se casaban a los 14, 15 años incluso. Entonces a los 84 años le sumamos 7 y le sumamos 15, era una mujer de 100 años. Me imagino una señora canosita, ¿sí o no? ¿Conocemos hermanitas, sí o no? Que son perseverantes en venir a la iglesia. ¿Qué sería sin su servicio? ¿Y saben qué profetizaba ella en el templo? Hablaba del Mesías que iba a venir. No solo eso, reconoció a Jesús cuando lo vio. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo reconoció? Porque para predicar tiene que haber estudiado de quién era el Mesías. ¿Cuántas veces pasan personas inspiradas por Dios y nosotros no las reconocemos? Ella tuvo la visión, porque ¿cuántas personas iban al templo? Pero se reconoció quién era el Mesías. Y más encima, yo le hago una pregunta a todas estas mujeres que son perseverantes, que no se pierden culto, porque eso decía de ella. ¿Qué hubiese pasado si ese día dice, estoy enfermita y no vengo a la iglesia? No quiero juzgar. ¿Qué hubiese pasado? Después de 84 años de servicio. Es importante que aquí hay un tema que quiero resaltar, la perseverancia. Y también, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos? Pero por supuesto, sirviendo, orando, aconsejando, bendiciendo niños. Una mujer de más de 100 años, multifacética total, pero qué útil era para la iglesia, que no vino alguien y le dijo, ¿sabe qué? Usted está viejita, ya no puede seguir, jubile. Ojo. Qué importante la misión, ¿eh? Y hablamos bien de una abuelita, y ahora tenemos las hijas de Felipe, y dicen que eran 4, y que eran doncellas, jovencitas, que profetizaban. Y más encima, nosotros vamos a ver aquí, bueno, ¿qué me puede leer ahí, hermanita? Dice, las 4 hijas vírgenes fueron conocidas por su vida consagrada y su capacidad para profetizar. Y los mensajes divinos, dice, aunque el contenido de sus profecías no se detalla, su rol es una prueba de que las mujeres eran instrumento para transmitir la palabra de Dios.
para que haya destacado en la Biblia, yo le hago una pregunta nuevamente a todos. ¿A quién le gustaría tener su nombre en la Biblia? Por algo que se destacaron. Ellas se destacaron en el Evangelio y en una iglesia naciente. Y como decía, no se detallan sus profecías, pero ya sabemos que tenían un rol de enseñar, de instruir, de orientar al pueblo de Dios. Y esas cosas son totalmente relevantes. Yo quisiera igual hacer participar a otra hermanita. Yaro, por favor, ¿se puede? Ya dice, guía espiritual. Líderes como Débora desempeñaron roles clave en la orientación del pueblo de Israel, influyendo tanto en su vida espiritual como en sus decisiones cruciales. La perseverancia, a pesar de los obstáculos sociales de su tiempo, estas mujeres demostraron un liderazgo valiente y efectivo, resaltando la importancia de la justicia y la obediencia a Dios. En el tiempo del fin, la Iglesia de Dios tendrá profetas como parte de sus características. Apocalipsis 19:10 adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nosotros sabemos que la iglesia de Dios se va a identificar porque no solamente que guarda los mandamientos, sino también hay un espíritu de profecía. Y en esta iglesia se cumplió y nosotros sabemos muy bien. Creo que todos, y los que no conocen, está bien que lo sepamos, conocemos parte de la misión de Elena de White, pero fue trascendental. En este minuto quisiera destacar profecías de acontecimientos que ella predijo y se cumplieron. Por ejemplo, la guerra civil. Ella dijo que en menos de 3 meses se iban a ir a guerra por esta cuestión del racismo que había y que Dios iba a castigar tanto al norte como al sur. Incluso dijo que 1 de cada 10 personas iban a perder a alguien. Y esas cosas se cumplieron. En menos de 3 meses la cantidad de muertos, cuando la trataron por decir esto, de loca. También que vemos aquí en el segundo, ¿qué me puede leer ahí? Que no alcanzo, se me pierde. Esto es importante. Miren. Bueno, en la antigüedad, yo les doy un dato, usaban el tabaco para curar enfermedades pulmonares. Y la primera que dijo que no era así, adivinen. También estuvo en contra del uso de algunos elementos como el arsénico, como el mercurio en otros tratamientos que se usaban. Y los doctores de su época, está loca. Hermanos de ese tiempo decían, está loca. Y hoy día la ciencia lo comprueba. Y dijo que estos males iban a provocar muchas muertes en el futuro. Yo no sé cuánta gente muere hoy del tabaco, cuando se usaba en ese tiempo de medicina. ¿Qué tenemos en el tercer punto? Ella dijo que iban a haber accidentes, grandes accidentes, en la tierra, en el mar y en el aire. Está en el conflicto de los siglos. 1870 estamos hablando, había un avión, nuevamente la trataron de loca. Y la profecía se cumplió. En el cuarto punto, hermanita. Resurgimiento del papado como gobierno. Y ahí la letra no acaba. No, ya, yo le explico. En ese tiempo, el papado, como 100 años antes,
había venido un general de Napoleón y había tomado preso al Papa y habían quitado todos los bienes y los gobiernos. En el conflicto de los siglos dijo que iban a resurgir. Y esto se cumplió en 1925 con Mussolini cuando le volvió a entregar las tierras del Vaticano. Y su herida sanó. Y eso fue parte de la interpretación bíblica. En este otro punto se me va a Estados Unidos. Estados Unidos estaba en una nación naciente, no tenía 100 años. No tenía 100 años. Era un país insignificante a un extremo del mundo, incomparable en relación a países europeos como Francia e Inglaterra. Y dijo que iba a ser la principal nación. ¿Y ahora podemos decir que era mentira? No. Bueno, podemos señalar algunas otras cosas más, pero los que no han leído el libro Conflicto de los Siglos está lleno de profecías que se han cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, también podemos señalar no solamente su aspecto profético de predecir acontecimientos. Ellen White fue un factor importante en aclarar doctrinas cuando la iglesia nacía. A través de sus visiones se reafirmaron doctrinas como el sábado, el santuario, la justificación por la fe, y que en algún minuto fueron descalabro. Hay un libro de 1888 que la iglesia casi se dividió y Ellen White fue un punto de unión. Por esto que nosotros creemos que por la fe nos salvamos y no por obra. También todo lo que es el programa ProSalud, en realidad la iglesia adventista no sería como es si no hubiese ella impulsado. Hay un libro bien especial, ¿quién lo sabe? ¿Cómo se nombra? Muy bien, hermano, el régimen alimenticio. Y saben que todo lo que dice ahí, en sus tiempos eran tan novedosos, que nuevamente la trataron de loca. Y tenía muchos detractores dentro de la misma iglesia. Pero en el día de hoy están ratificados por la ciencia. Y uno de los emblemas son los 8 elementos de la salud. ¿Los conocen? El agua, el sol, el ejercicio físico. Y dejan el último punto en la parte espiritual. Y también fomentó la educación adventista y el departamento de publicaciones. No podemos decir que la iglesia adventista no sería igual sin ella. De hecho, la educación adventista fue replicada después por otra iglesia, porque era necesario proteger a nuestros hijos con nuestra doctrina y no invadirlas con costumbres que hoy vemos. Nosotros podemos decir qué es lo que está pasando en educación y no quiero explayarme en eso, pero casos han habido muy cerca, en Talcahuano, en Concepción, de cómo se infiltran doctrinas y enseñanzas que corrompen a nuestro hijo, más que lo iluminan. Las mujeres en el tiempo del fin, ¿qué les impresiona? ¿Qué se imaginan con esta imagen? Orando por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar algunos textos. Si alguien me lee, por favor. Hechos 2:17 decía que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es una promesa del tiempo del fin. Una promesa que está en nosotros tomarla. Hay cosas que a mí se me erizan la piel, porque si yo leo Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa?
Y después dice el 17, y estas señales habrán para los que creen. Tomarán escorpiones, harán milagros en mi nombre. Y yo digo, realmente creo. Pero el creer es asirse de la palabra de Dios de tal manera que esto lo puedo hacer mío. Sonia, si puedes ayudarme aquí en la lectura. ¿Te sentís cerquita? ¿Alcanza? Bueno. Ese será el rol de la profecía para todos, hijos e hijas. Así como lo hicieron estas mujeres de antaño, cumplieron estos roles de restauración, de advertencia, de consejería, de acompañamiento, de apoyo. Ellas pudieron hacerlo porque recibieron lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podrían profetizar. Está en los escritos de Joel, que dice que va a haber lluvia temprana y lluvia tardía. Y el Señor prometió lluvia temprana a su tiempo y también habrá lluvia tardía. Y eso nosotros sabemos que la lluvia temprana fue en el Pentecostés. Y la lluvia tardía es ahora. Pero hay una diferencia. ¿Qué dice Lucas 11:13? Hermana Margarita, ¿puede leer? Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estamos pidiendo el Espíritu Santo. Hoy día hice un tema especial para las mujeres y les pregunto a mis hermanas, hijas de Dios, a las virtuosas, ¿están pidiendo el Espíritu Santo? Hoy día es un día de oración mundial del Ministerio de la Mujer Adventista, que pide por el pueblo de Dios y por el mundo. Y esta es una misión para cada uno de ustedes que recibieron el regalito. ¿Ah? Cuando lo abran, acuérdense de orar por sus maridos, por sus hijos, hacerlos parte de la misión. Ser estas mujeres virtuosas que fueron profetas, no solamente para profetizar, sino para acompañar, para apoyar en la iglesia. Miren el legado que dejaron estas profetisas. Nosotros vamos a ver que ellas fueron unas guías espirituales en los momentos precisos. El consejo de estas mujeres han sido importantes, incluso a líderes, a reyes, a profetas. Usaron su rol importante con valentía, un mensaje divinos. Y nosotros, si estamos conectados con Dios, vamos a reconocer esos mensajes y esos consejos. Si alguien me puede leer, por favor.
Amén. Mire qué importantes son las lecciones que dejaron esas mujeres de antaño que fueran mujeres virtuosas y lo importante que fueron. No solamente fueron guías espirituales, fueron ejemplos de fe, ejemplo digna de mirar, digna. Yo siempre digo una cosa, las mujeres son tan diferentes y ven las cosas de otra manera. Y necesitamos esos consejos y ese ejemplo que ellas dan. Y si yo estoy aquí creyendo en Dios, se lo debo mucho a la educación que tuve de mi mamá. Porque ustedes tienen la oportunidad de guiar a su hijo en sus primeros años de vida y después ese niño no se va a apartar de ese camino. Tienen la gran oportunidad. La hermana Juárez dijo que las madres son los que hacen más influencia en las personas, son las que más pueden favorecer al mundo. Entonces nosotros vamos a entender que son mujeres ya que muestran una parte del amor de Dios distinta a los hombres. También vamos a ver que apoyan y apoyarán a la iglesia en momentos cruciales del tiempo del fin. Y también vamos a ver que serán fieles y llenas del Espíritu Santo en las peores circunstancias. Yo creo que tenemos que acordarnos. Mire el versículo que dice ahí en 1 Corintios 12, 31. ¿Qué dice ahí? Procurad. 1 Corintios 12 habla tantos dones. Habla de la profecía, apostolado, de dones de hacer milagros, hablar en lengua. Y también al de profecía. Y en la instrucción para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Procurad. Hoy día no solo las damas, sino los varones, procuren alcanzar estos ejemplos y estos dones. Porque van a ser importantes en el tiempo del fin. Así que, hijos e hijas de Dios, ya, nuestra tarea es buscar, limpiar nuestras vidas con el Señor, consagrarnos para alcanzar la lluvia tardía, para alcanzar este don del Espíritu Santo y con ambición. Estamos autorizados a intentar a llegar a estos ejemplos. Y eso es lo que queremos llegar, recordando siempre estas palabras que el Señor no nos va a negar el Espíritu Santo. Yo quiero pedir a mi hermana Margarita que venga acá nuevamente. Venga, no muerdo, además estoy vigilando. Ella como Ministerio de Mujer, quiero pedir que usted tenga una oración, primero por sus amigas y hermanas, para que alcancen bonitos dones espirituales en la iglesia, porque las necesitamos, hacen falta, y cumplir con este día de oración de la mujer adventista. Así que, hermanos, si nos ponemos de pie, hermanita. Inclinamos el rostro. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos las gracias por esta mañana, por este hermoso sermón, por haber acompañado a nuestro hermano Daniel, que ha predicado tan bonito para las mujeres, para destacar cómo aparecen en la Biblia, y de tantas otras más que cuando nosotros las escudriñamos, encontramos a muchas mujeres que no salen sus nombres, ni el detalle de lo que hicieron, pero sabemos que tuvieron fe en ti, Señor, y que fueron una gran influencia en su familia.
Así también queremos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo en estos últimos días, en los tiempos del fin, a ser buenas madres, buenas hijas, esposas, cualquiera sea nuestro rol que tengamos en la vida. Señor, que los dones espirituales estén en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.